resolución de la Superintendencia de Electricidad, las EDE acreditarán a clientes montos cobrados en la factura de julio. También, amigos, al menos 3 feminicidios, suicidios se han reportado en los últimos días, en hechos que han ocurrido en Montecristi, Dajabón, Los Alcarrizos. Amigos, es buena noticia, más de 7.3 millones de personas tendrán cobertura de 2 millones de pesos por enfermedad catastrófica por año. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, nuestro canal de YouTube Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, activen la campanita y se inscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de nuestras consultas de manera directa. También, amigos, recordarles nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escriban, hagan sus sugerencias que de seguro serán complacidas. Amigos, y sí, como siempre, agradecer a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares a esta hora del domingo, y a todos los amigos oyentes de los mares que nos sintonizan, nos siguen y nos reportan. Gracias, amigos, por estar ahí. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y por resolución SIE 068-2022 TF, la Superintendencia de Electricidad anunció que modifica la resolución SIE-061-2022 TF, esta última que fue emitida el 30 de junio, en la cual se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022. En esta nueva resolución, la superintendencia deja sin efecto estas nuevas tarifas y mantiene las tarifas que estuvieron vigentes durante el trimestre abril-junio. Esta decisión, amigos, que viene a paliar un poco la ansiedad de muchas personas que estaban estaban descontentas por las alzas y que se sentían que esta carga era insoportable. Esta medida se produce luego que el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, anunciara la suspensión de los próximos ajustes trimestrales de la tarifa eléctrica a los usuarios regulados en las EDE. Esta tarifa, que se aplica desde noviembre del pasado año como parte de los acuerdos arribados en el pacto eléctrico y que consensuaron todos los partidos políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. En este famoso convenio y pacto eléctrico se consensuó de montar gradualmente por etapas, concluyendo en diciembre de 2026 el subsidio a la energía eléctrica. En la resolución que acaba de emitir la Superintendencia de Electricidad, no solo se congelan los precios de las tarifas eléctricas, sino que ordena a las EDEs devolver mediante crédito a su cuenta las tarifas, las alzas de la factura del mes de julio. Esto, repetimos, pues demuestra que ciertamente el superior gobierno está atento a las quejas y a las expectativas de todos los que, como usted y yo, pagamos la energía eléctrica. Realmente
Esta decisión, amigos, va a beneficiar y va a paliar el alto costo de la vida provocado por los problemas económicos a nivel global y mundial por la guerra de Ucrania. Amigos, y al menos 3 feminicidios han sido reportados en los últimos días. Estos feminicidios, suicidios que han ocurrido en Montecristi, Dajabón y Los Alcarrizos, amigos, realmente da pena, preocupa, pone a la sociedad en vilo cuando ve que las mujeres dominicanas están siendo asesinadas por su expareja o por sus parejos. El más reciente de estos casos ocurrió la madrugada del jueves pasado cuando Pedro Peña mató a balazos a su expareja Miledis Reyes e hirió de la misma manera al novio actual de esta, quien correspondía al nombre de Wendy Santana. Luego, este criminal se suicidó en la comunidad de Jobo Corcovado del municipio de Montecristi. Pero también, amigos, Milka Peña Esteves, una mujer de 35 años de edad, fue degollada por Leonel Alcántara Luciano, alias Miguelito, quien luego se suicidó y dejó una carta justificando las razones por las cuales había tomado la fatídica decisión. Este individuo cometió el hecho, pero tenemos, amigos, que esta mujer desde el mes de abril se había quejado a través de medios sociales de los maltratos de que era víctima por parte de su pareja sentimental, y no hubo, parece ser, una denuncia formal porque no hay constancia de ningún tipo de papel ni de medida tomada de alejamiento ni nada que pudiera evitar de manera y por la vía de la justicia y por la vía de la protección que corresponde a cada ciudadano la acción de este individuo. Finalmente, amigos, un oficial de la Policía Nacional también mató el miércoles pasado a su pareja María Mercedes Martínez Miese, de 25 años de edad, y luego se suicidó. Amigos, y una noticia muy buena, una noticia que nos alienta, es que más de 7.3 millones de personas tendrán cobertura de 2 millones de pesos mensuales por cada enfermedad catastrófica que presente. El SENASA dispuso que las personas tendrán acceso a esos 2 millones de pesos, oígase bien, por cada enfermedad de esa magnitud, con la medida de duplicar de 1 a 2 millones de pesos la cobertura de enfermedades catastróficas. Ciertamente un total de 7.328.327 personas afiliadas al SENASA tendrán el dinero necesario para cubrir cada padecimiento. Entre estas enfermedades que serán cubiertas están los trasplantes de órganos, incluyendo riñón, hígado, córnea, médula ósea. También incluye la cirugía de estos trasplantes a los donantes, atención, cuidados intensivos, trauma mayor, quemadura de 3er grado, extirpación de tumores cerebrales, reparación de aneurismas cerebrales, etc. Esta medida, amigos televidentes, ciertamente que también es una medida que llena de tranquilidad a muchas familias que hoy tienen parientes padeciendo enfermedades catastróficas. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Nosotros les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con el doctor Leonardo Andújar Saiter, médico abogado, quien es
especialista en defender derechos del paciente. Volvemos en breve con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa a un profesional de la medicina y del derecho que teníamos unos meses tratando de que nos dedicara esta media hora para compartir con todos ustedes su sabiduría, sus orientaciones y sobre todo esto de esta especialidad que él tiene de derecho médico. Nos referimos y damos la bienvenida al doctor Leonardo Andújar Sainz. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por invitarme y dar un espacio a un tema tanta trascendencia como el derecho médico, que a pesar de su importancia para los profesionales de la salud y los pacientes, todavía en nuestra sociedad no ha tenido ese posicionamiento. Pero de eso se trata, de uno ir orientando, y programas como este, especializados en salud, le dé espacio al tema para así desarrollarlo. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a usted, doctor. Y vamos a arrancar de una vez porque en la rama del derecho conocemos muchas especialidades, litigante en demanda civil, en derecho penal, derecho comercial, pero en derecho médico no conocemos esa especialidad. Y quiero que nos explique primero qué es el derecho médico, doctor. Sí. El derecho médico es una rama del derecho que se ocupa de las normas, de las regulaciones y de las responsabilidades de los profesionales de la salud y los derechos de los pacientes. Quiero aclarar algo aquí, esclarecer, porque dice derecho médico, ¿es un derecho para los médicos? No, para los profesionales de la salud. En esto entran los odontólogos, los bioanalistas, los psicólogos, los terapeutas, o sea, todas las ramas del saber de las ciencias médicas. Y los derechos de los pacientes, que anteriormente se entendía que los pacientes no tenían derecho. Y ya hoy está bien definido esa importancia de reconocer a los pacientes esos derechos, desde el momento que ingresa al área asistencial, sea al centro de salud o al consultorio del profesional de la salud. Sí, doctor, y mire qué interesante, porque investigando para conversar con ustedes, vimos que el derecho médico no es cuestión de un invento moderno. O sea, el derecho médico existe años cuando surgió de un rey que también aplicó la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Nos referimos a emperador o rey que decía que si un médico operaba y dañaba un ojo, pues se le podía cortar hasta las manos. O sea que el derecho médico realmente existe desde hace mucho tiempo. Y a propósito de esto, doctor, usted menciona derechos del paciente. ¿Cuáles son estos derechos del paciente? Vamos a comenzar diciéndole a los amigos de Consulta Participativa que sí tienen derecho. ¿Y cuáles son estos derechos del paciente? Primero, ya se ha roto el paternalismo que existía del médico, de que todo lo que decía el médico era palabra sagrada. Ya no. Ya existe la autonomía del paciente, la autonomía a decidir. Es un derecho que tiene el paciente. O sea, quiero estar con usted, pero también me permito hacer una interconsulta, una segunda opinión. Y el médico de base, tiene que asimilar eso de manera tranquila, profesional. Sabemos que en nuestro medio todavía esa parte de la mentalidad del médico no es asimilable del todo. El paciente tiene derecho a la vida, derecho a la salud, son derechos constitucionales.
derecho a conservar su nombre, la integridad, un derecho a la calidad de servicio, a la calidez de los servicios, derecho al secreto profesional, derecho a una asistencia adecuada. Por ejemplo, el derecho a respetar el tiempo del paciente, y eso vemos muchas veces que un profesional de la salud lo cita a usted para las 2 de la tarde y son las 5 de la tarde y ese profesional de la salud no ha llegado al área de laboral. Puede suceder, como son profesionales de la salud, se le presenta algún tipo de emergencia, pero todos los días, y eso es un irrespeto al paciente. Entonces, el paciente tiene que saber que tiene muchos derechos. Derecho a elegir, derecho, incluso derecho a ser asistido, por ejemplo, en la parte religiosa. Si está interno el paciente y necesita de una asistencia religiosa, el médico, independientemente de su conocimiento de ciencia, tiene que aceptar que el paciente solicite esa parte religiosa. Son muchos los derechos ya de los pacientes que no se le puede cohibir a ningún paciente. Sería violatorio. E incluso la Ley General de Salud, también contempla en su artículo los derechos de los pacientes. Y esto es muy importante, esto del consentimiento para los procedimientos y estar debidamente informado antes de practicarle cualquier tipo de procedimiento a un paciente, ¿cierto? Es un punto importante del derecho médico. El consentimiento informado incluso es tan antiguo desde los tiempos de Hipócrates, el juramento hipocrático. Se dice que ahí nace el consentimiento informado. Y es un consentimiento ético, legal. Por ejemplo, lo que nos dedicamos a la medicina legal, a litigar en los tribunales los casos de mala praxis, entre los puntos las pruebas principales que buscamos, el consentimiento informado. El consentimiento informado, regularmente, los centros de salud, tanto en el área de emergencia como muchas veces en el quirófano, tienen una hoja impresa ya de antemano que le dice, venga, fírmeme aquí. Eso no tiene ningún tipo de valor legal. Hay un requisito para el consentimiento informado tener validez. Se recomienda que no sea el día, obviamente, de la cirugía. El paciente no puede firmar nada, no puede consentir nada, no puede bajo una presión. Lo recomendable es que ese paciente, si va sometido a una cirugía en 48 horas, 72 horas, se le explique, el médico dedica su tiempo bien pausado, en un lenguaje que lo entiende el paciente, qué procedimiento va a hacer, las consecuencias, qué tratamiento, el periodo de recuperación, para que el paciente esté informado de lo que está pasando. O sea, el médico informa y el paciente consciente. Entonces, incluso se recomienda que esa descripción que ha hecho del caso, el paciente se lo lleve a su casa, lo analice, busque su opinión, otra opinión familiar o otro profesional del área, y después regrese a la consulta para firmar ese consentimiento. Se recomienda el consentimiento firmarlo, testigo, se pone la cédula con el sello, pero eso no significa que si el paciente en algún momento decide no hacerse el procedimiento, no se puede anular. Se puede anular el consentimiento informado. Entonces, es recomendable cuando nosotros nos buscan para dar algún tipo de asesoría, sea especialidades médicas, profesionales independientes, centros de salud, hacemos énfasis en los requisitos que debe tener el consentimiento informado.
para que no se alegue nulidad, no se pueda llevar a una nulidad del consentimiento. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. Y los profesionales de la salud, hay una situación lamentable que no nos gusta escribir y tenemos que aprender a escribir. O sea, dedicarle tiempo, coger un récord médico, escribir. Y ese consentimiento informado tiene que ser preciso, claro, entendible, no en el lenguaje médico, sino en el lenguaje que el paciente pueda entender. Y con eso hay muchos casos en nuestro centro de salud de que te ponen a firmar y incluso el médico cree que si el paciente firma, lo exime de responsabilidad. Cuidado, no. El consentimiento informado no exime de responsabilidad ni civil ni penal al médico. O sea, si comete una negligencia, aunque haya firmado, haya consentido el paciente, el profesional de la salud, sea odontólogo, sea médico, bioanalista, en fin, quien sea, un centro diagnóstico, si sucede algo, puede ser demandado en los tribunales de la República. Doctor, yo tengo una pregunta a propósito de eso que usted está señalando, de una amiga televidente. Oiga esto, doctor. Dice, me recetaron un medicamento de alto costo para el cáncer. Cuando fui a mi seguro, o sea, su ARS, entiendo yo, para que me aprobaran este medicamento de alto costo, el financiamiento de este medicamento de alto costo, me pidieron un historial clínico, médico. Lo solicité en el centro de salud de la cual soy paciente hace 18 años. Estuve un mes y medio sin la aprobación del medicamento porque a insistencia mía a los 3 meses fue que me dieron por escrito este historial. Explíqueme, doctor. Eso es frecuente. Eso es muy frecuente y lo vemos más frecuentemente cuando un paciente quiere el récord médico, que el récord médico, el historial médico, el expediente clínico es del paciente. Es bueno que el paciente sepa esto. El centro de salud es el guardián. Entonces, el centro de salud está en la obligación de darle al paciente directamente, porque no se puede violar la privacidad del paciente, entregarle ese historial o ese expediente clínico también. Los centros de salud temen entregar esto porque piensan que pueden coar una demanda. Pero hay procedimientos, porque el derecho todo está contemplado. A mí me ha pasado, por ejemplo, y voy a mencionar un caso personal, con la muerte de mi padre en Sedimat, me entregaron un récord sin firma y sin sello. Y yo lo tomé. Yo sé que eso no tiene ningún valor en justicia, pero lo analicé desde el punto de vista médico-legal. Y efectivamente, entonces acudí al Ministerio Público que solicitó el récord correcto. Pero, ¿qué pasa? Entrega un récord parcial, mutilado. Entonces tuve que apoderar el tribunal, una diligencia judicial, para que el tribunal obligara al Ministerio Público para que lo transmitiera esto a Sedimat para entregar el expediente. O sea, los centros de salud no son muy dados y están equivocados. Los récords médicos, mire esa señora, por ejemplo, el tiempo que duró para recibir ese informe, un asunto, podemos decir, de vida o muerte, porque está esperando un medicamento que es vital para ella por su enfermedad, de su cáncer. Entonces, es importante, por eso yo tengo esta cápsula de derecho médico que llegan a 47 países y a 6 millones de personas diariamente por las redes, para orientar, para que el paciente sepa de esto. Aquí todavía estamos muy limitados, aunque hay que decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha creado la maestría en Derecho Médico. Nosotros formamos parte, somos el motor de esa maestría. O sea, estamos afanosos de que cada uno de los participantes recibamos la mayor información
tengamos el compromiso, tengamos claro el compromiso social de informar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes. Pero aquí hace falta mucha información. Qué bueno que programas como el tuyo realmente le dé cabida a un tema tan trascendente, porque el derecho médico tiene muchos temas y es importante Muchísimo, que doctor. sí, que la población vaya buscando, explorando. A través de la cápsula diariamente, personas nos abordan y nos presentan sus problemas, sus situaciones. Y a Dios gracias, hemos podido ayudar a muchas personas solamente informándoles y saben que den los pasos necesarios para buscar la información deseada. Doctor, hablamos de derechos médicos del paciente. ¿Y cuáles son los deberes del paciente, las obligaciones del paciente? ¿Cómo un paciente debe comportarse ante su prestador de salud, sea este el médico o el centro al que asiste? Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le dejaba en el aire la pregunta, hablamos de los derechos del paciente, pero hay obligaciones del paciente, deberes del paciente. ¿Cuáles son estos deberes del paciente ante el prestador de salud o su médico? Muchas veces solamente nos preocupamos, yo tengo mis derechos, todo el mundo habla de mis derechos, pero no hablamos de nuestros deberes. Y cuando no cumplimos con nuestros deberes, perdemos nuestro derecho. Por ejemplo, algo fundamental, y yo como en mi ejercicio de la medicina, le hago énfasis a los pacientes con respecto al, primero, cumplimiento de la cita. Eso es el primer orden. Si hay un paciente que no cumple con la cita, que le pone el médico como de seguimiento, entonces, si hay cualquier situación de su enfermedad o del tratamiento, el médico puede alegar, porque todo lo registra o debe de registrarlo, de que usted no tenía una visita continua a la consulta, de que usted se descuidó en determinado momento con la administración del medicamento. Entonces, eso es importante, la presencia cuando el cumplimiento de la cita. El comportamiento del paciente ante el médico, de respeto. El comportamiento del paciente en el lugar asistencial, o sea, respetar las instalaciones del centro, que muchas veces entendemos que porque estamos pagando una consulta, tenemos derecho a destruir el lugar. El paciente también tiene deber de informar todo sobre su enfermedad. Eso es muy importante. Ojo con esto, porque si tú no le informas al médico de todo tu proceso, tanto presente como pasado, por eso hay lo que se llama el historial clínico, que el médico se sienta con el paciente y comienza a recoger todas esas informaciones pasadas, sus antecedentes pasados, presentes, y si el paciente, por alguna razón que no recuerde o que tenga una intención maliciosa de ocultar esa información, ya entonces ahí va perdiendo su derecho ante el médico, porque su deber era de informar. Por ejemplo, hay muchos pacientes, y esto se ve en procesos alérgicos. Es importante informarle al paciente, perdón, al médico, que él es alérgico a determinada sustancia. Y así el médico obviamente toma la precaución a la hora de prescribir cualquier medicación. Pero no solamente el paciente, porque estamos enfocados, estamos hablando del paciente hacia el médico, pero recuerde, el derecho médico es de todas las ramas del saber de las ciencias médicas. También pasa con los odontólogos. Por ejemplo, yo tuve un caso de un paciente odontológico que quería demandar, por eso yo le explico lo importante de cumplir con la cita. El paciente
le hicieron un procedimiento de rehabilitación bucal y después había que hacer un implante. Y el odontólogo le hizo un cronograma de actividades, pero el paciente no cumplía con ese cronograma de actividades. En un momento dado, el paciente hace una inflamación en los alveolos dentales y quiere demandar al médico porque tiene imposibilidad para comer, está incapacitado, todo esto. El caso me llega a mí, ese caso real. Y yo era el representante legal del odontólogo. Y estuvimos analizando, le digo, no, espérate, óyeme, tú hiciste un consentimiento informado, lo tenía bien hecho, le hizo un cronograma de actividades, pero quien no cumplió fue el paciente. Entonces, el paciente desistió, se le analizó, llegamos a una conciliación y de que ahí no hay un caso legal. Entonces, el paciente para mantener su reclamo es importante ese derecho, o sea, ese deber de cumplir con la cita, del seguimiento, lo que recomienda el doctor. Doctor, precisamente ahí está nuestra pregunta. Derechos de los médicos y como usted bien señala, los profesionales de la salud. Mira, tú sabes que los profesionales de la salud, el tema de derecho, cuando tú le hablas de derecho, se pone un poco nervioso. Derecho médico, como te dije, yo he dado conferencias en sociedades especializadas, en rama de la medicina, y ese tema lo pone nervioso y muchas veces el médico no quiere incluso que le hablen de esto. Grave error. Pero aún de sus propios derechos, de los propios derechos del médico, doctor. Claro, y mientras más informado tú estés, menos vulnerable te vuelve ante los pacientes. Yo insisto por eso, y a nivel de la maestría, yo siempre he dicho algo, que el derecho médico es para los médicos abogados, no para los abogados, para los médicos abogados. El derecho médico es un derecho regulador, no sancionador. Ya cuando vamos a la parte de sanción, nos vamos a la medicina legal. Pero ¿quién entiende más, quién interpreta mejor que un médico abogado en estos procesos? Obviamente, porque el abogado conoce la parte procesal, pero la parte médica es difícil que un abogado pueda sostener un expediente si no está formado como médico. Pero ¿cuáles son estos derechos específicos que tiene el médico, doctor, ante el paciente? Bueno, el derecho al paciente, exigir cumplimiento. O sea, el médico puede exigir el cumplimiento del paciente. Claro que sí. El médico puede exigir el cumplimiento del tratamiento. El médico puede exigir que respeto. El médico puede exigir incluso la forma de vestirse a la consulta. O sea que son derechos que el médico tiene, porque hablamos que el médico es sancionado y todo esto, pero el médico también tiene derecho. Lo que pasa es que el médico no busca, no explora. Nosotros tenemos por formación, desgraciadamente, los profesionales de la salud, desgraciadamente, de que a nosotros nos formaron para ver pacientes y muchas veces ni pacientes sabemos ver. Entonces ya tenemos que abrir esa mentalidad, el profesional de la salud, para incorporarse a un mundo competitivo y exigente y que necesita de información. Doctor, pero hay un derecho, perdón, hay un derecho, doctor, que se enuncia de los médicos, que es el tener a su disposición los recursos que requiere la práctica profesional. Esto se refiere a que el centro de salud donde labora o presta su servicio el profesional de la salud tiene que proporcionarle los recursos que requiere la práctica médica. Claro que sí. Por ejemplo, un anestesiólogo, por mencionar un especialista, para administrar anestesia, necesita una serie de equipos, sustancias en el quirófano. ¿Y quién provee eso? El centro de salud. En el caso hipotético, por ejemplo,
que a ese anestesiólogo algún paciente fallezca porque faltó algún equipo fundamental, hay que ver primero si el anestesiólogo notificó esto al centro de salud, que hacía falta, por decirle, un aspirador, por decirle algo, porque el aspirador que está dañado. Si él reportó eso al centro de salud, lo exime de responsabilidad. Entonces, el centro de salud asume esa responsabilidad por completo. Claro, los médicos necesitan de esos equipos y son los centros de salud que tienen que, claro, cuando son equipos a ser utilizados, por ejemplo, en quirófanos, en cuidados intensivos, pero hay equipos que cada médico en su consultorio lo tiene según la especialidad, pero ya eso es diferente. Doctor, un colega médico suyo y amigo de nosotros nos dijo, no deje de preguntarle al doctor sobre el derecho a recibir una remuneración justa por los servicios que prestaron. Háblame de eso, doctor. Bueno, usted me está poniendo una situación difícil con los colegas, ¿verdad que sí? Fíjate, primero, no hay una tabla. Mira, es un tema complejo. El médico no hay una tabla que regule que tú por determinada consulta, determinado procedimiento, o sea, a nivel privado me refiero, primero, a nivel privado, no hay una tabla. Cada médico cobra como entienda. ¿Qué? ¿Cómo entiende? En el lugar, en el centro de salud que esté, eso es importante. Las condiciones socioeconómicas del paciente, también él se visualiza eso y en base a eso cobra sus honorarios. Pero ¿qué pasa? Cuando son por ARS, por seguro, hay una tarifa establecida, pero hay una violación también. ¿Qué pasa? Que el médico está establecido que debe cobrar una diferencia de tanto, por decir algo, 2.000 pesos, por decirle algo, un internamiento, pero el médico cobra 5.000. Está violando el contrato con la ARS. Está violando, eso es violatorio. Pero ¿quién reclama eso? Los pacientes no lo reclaman. A veces hay pacientes que reclaman porque tampoco quieren que le paguen en cheque, sino en efectivo. Entonces son de los conflictos que hay con respecto a lo que es la remuneración económica de la medicina. Y realmente todos trabajamos porque necesitamos alguna entrada, ciertamente, pero la medicina no puede estar enfocada, en la parte económica de lo primordial. Es el sentido humanitario. Y ahí es un tema muy importante de por qué la medicina se ha deshumanizado. Y estamos deshumanizados. Y no soy pesimista, pero en los próximos 20 años no veo un proceso real de humanización en la República Dominicana. Bien, doctor, y hay algo muy importante que también tengo la encomienda de que usted le trate a los amigos televidentes de Consulta Participativa. ¿Cuándo pierde un paciente sus derechos ante el centro que presta el servicio de salud o ante el prestador de salud? ¿Cuándo se pierden estos derechos? Mire, hay algo primero. Cuando el paciente es dado de alta y el paciente no tiene el dinero suficiente para cubrir la deuda, el centro de salud comete una torpeza, vamos a llamarle así, y es que retiene al paciente. El centro de salud no puede retener a ningún paciente por falta de pago. Pero está el centro de salud obligado a dar un crédito que no se le solicitó. Claro, claro, no puede retener. Y yo he tenido casos sobre esto y que le he notificado, eso es un secuestro. Y han tenido que entregar al paciente. Ahora tú incurriste en una deuda y eso hay que honrarla, estamos de acuerdo. Entonces se hace un acuerdo de pago. Pero cuando el paciente tiene conductas inapropiadas en un centro de salud, obviamente el centro de salud puede decir, no acepto que usted venga acá. Lo puede decir, pero tiene que justificar muy bien. Igualmente que el médico. El médico tiene que brindar su servicio a todos los pacientes. Pero por alguna razón, usted y yo tuvimos un conflicto, una situación, yo puedo tomar la decisión de no evaluarlo a usted y recomendarle un colega mío que le dé esas atenciones.
Y eso se ve frecuente también en los centros de salud, comportamiento de pacientes que agresivos, que quieren golpear, que lo trataron mal. Entonces el centro de salud puede negarle esta situación, este servicio, perdón. O sea que cuando el paciente se convierte en una posible amenaza para el centro de salud o para el prestador de servicio, pues pierdes ipso facto sus derechos. Ahora bien, doctor, hay un comunicador importantísimo de este país, un comunicador muy respetado en este país, que también es médico, que dice esta frase: la salud no tiene precio, pero tiene un costo. A su juicio, doctor, ¿qué es el más importante? ¿El médico o el paciente? Los dos. Porque si el médico no tiene paciente, no hace ejercicio profesional. Y si el paciente está enfermo y no tiene el médico, se muere. Entonces son complementos. Los dos se necesitan. Lo que hay que crear una relación médico-paciente objetiva, sincera, que no se vea la parte económica como el interés primordial. Que sea un médico entregado, un médico que escuche, que se sensibilice con el dolor del paciente. Mire, cuando usted da unas atenciones médicas de calidad y con calidez, que son de los derechos que tiene el paciente, calidad, calidez, el paciente paga lo que sea por su salud. Malo es cuando usted utiliza unos honorarios, pasa unos honorarios muy elevados y las atenciones suyas como profesional de la salud no se corresponde con esto. Entonces ya hay un conflicto. Pero el médico tiene que mantener, independientemente de la clase social a quien preste su y humanitaria. Eso no puede desprenderse. Usted puede estar dando la atención a las personas más poderosas del país, pero no lo vea, usted no puede ver a ese poderoso por lo económico, sino por su condición de paciente. Y esos son derechos de los pacientes. Doctor, se nos fue el tiempo, es inexorable el tiempo. Y tengo tanta pena porque realmente, doctor, no hemos tratado ni una cuarta parte de los temas que tenemos pautado para consultarle y que usted le oriente a los amigos de Consulta Participativa. Pero no queremos terminar este conversatorio sin que usted le diga a los televidentes de Consulta Participativa, ¿dónde está el doctor neurólogo y dónde está el doctor abogado? Ok, nosotros tenemos nuestro consultorio en el Centro de Medicina Avanzada, Dr. Abel González, en la avenida Abraham Lincoln. También ahí tratamos los casos de medicina legal, porque realmente ejercemos dentro del derecho con mayor preponderancia la parte de la medicina legal, que son las demandas médicas, tanto para el médico o para los pacientes cuando así no necesitan. Estamos ahí a la orden. Doctor, se me queda una preguntita que me han insistido en ella. ¿Es cierto, doctor, que en la medicina, en el derecho médico, en el aspecto de juicios y demanda, es necesario que para que se compruebe la mala praxis se pruebe la intención por parte del ejecutor? Claro, eso es parte, el que acusa es el que tiene que demostrar que hubo una falta y un daño. Porque puede ser tema de otro programa, un error médico, un error profesional, no necesariamente produzca daño. Entonces, si no produce daño, no hay demanda, no hay caso. Entonces, tiene que producirse daño. Por eso insisto que en los casos de demanda médica, el profesional idóneo, el representante legal es el médico abogado. Insisto siempre en mi columna de motivar a la persona a despertar a que busquen el médico abogado que lo asista en cualquier caso, sea o para demandar o para defender esa demanda. Bien, doctor. Se nos acabó el tiempo, inclusive no hemos pasado, producción nos está haciendo muchísimas señas. Pero yo quiero, doctor, solicitarle, dado que se nos quedó 3/4 parte de los temas a tratar con usted en este aspecto y que no tratamos nada tampoco
de su especialidad de neurología pediátrica. Nos gustaría comprometerlo, solicitarlo para una próxima entrega de consulta participativa. Claro que sí, programas como estos hay que apoyar porque la población necesita, y personas así como usted que bien lleva el diálogo, se hace muy ameno y muy instructivo para la sociedad. Hago ese compromiso. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con el doctor Leonardo Andújar Saiter, médico, abogado, defensor de los derechos de los pacientes, solo nos resta darle las gracias una vez más al doctor Andújar Saiter y a todos ustedes, amigos, decirle que nos sentimos un poco, mucho más tranquilos porque vemos como el COVID-19 pues está de nuevo en descenso, está de nuevo en control. Y como siempre, reiterarle que no descuidemos las medidas para protegernos y proteger a los nuestros, continuar con nuestro lavado de mano, uso de las mascarillas en la medida de lo posible, mantener distanciamiento social y, sobre todo, amigos, escuchar y llevarnos de las directrices de las autoridades de salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.